Y voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios en la palabra del Señor, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mantenga su Biblia abierta o su dispositivo, porque vamos a estar observando bastante este pasaje. Amén. Este pasaje poderoso, maravilloso, bendito de las Sagradas Escrituras. ¿Tenemos ahí? Dice así, hermano, la palabra del Señor. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra pasión y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que no tuvo, como se ve en todo lo que han hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén, gloria sea el nombre del Señor. No lo dije al principio, pero estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén, tenemos por ahí varias versiones, pero digamos, las palabras pueden estar cambiadas, pero el sentido, la oración, lo que promulga este pasaje es exactamente el mismo para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Amén. Vamos a rogar que Dios ministre en nuestros corazones. Vamos a sensibilizarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Aunque Dios ha querido siempre que la palabra sea transmitida por alguien más, por un humano, en este caso en las iglesias por los pastores o algún hermano, quien sea, compartir la palabra de Dios, lo cual no deja de ser el mensaje divino para nosotros en este tiempo. Amén, en esta hora, en el nombre de Jesús. Para quien lo predica y para quien lo recibe. Amén, porque primero uno tiene que ser ministrado para luego poder ministrar a los otros en el sentido de lo que la palabra llamó la atención en esa hora. Amén. Así que oremos para estar sensibilizados ante la presencia del Señor. Padre eterno, gracias te damos en esta hora, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Señor amado, queremos en esta hora, Padre amado, preparar nuestros corazones y nuestra vida, Dios mío, para que en este momento tu palabra nos ministre, que tu palabra que obre en nuestro interior, que tu palabra nos llene con su gracia y con su poder, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, queremos recibir de lo alto, Dios, que tú tienes para nuestra vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Háblanos a nuestro ser, háblanos a nuestra vida, háblanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dios eterno, en esta hora, Dios eterno, aleluya, por quienes somos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos las gracias en esta hora y exaltamos, Padre, tu divino y glorioso nombre y buscamos, Señor amado, tu bendición, buscamos, Señor eterno, tu gracia, tu poder, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, gracias te damos en esta hora, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre
maravilloso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre bendito del Señor. Aleluya. Debemos, hermanos, entender nuestra humanidad para determinarnos a nosotros mismos en este contexto en que estamos, cuánto de la bendición y de la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Tenemos que mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que ha pasado en la historia, de cómo el ser humano tiene una inclinación autodestructiva cuando no ha considerado a Cristo en su corazón. Lo vemos a lo largo de toda la historia. Aún en nuestros días, en estos momentos, la humanidad perdida, la humanidad que no considera a Dios en su corazón, siempre está aflorando esa condición que tenemos los seres humanos de estar inclinados al pecado. Algunos incluso digamos, cuando no se conoce al Señor, de lavar la conciencia con ciertos actos buenos, con ciertos momentos donde hay una especie de destello de humanidad buena, pero la condición vuelve a surgir una y otra vez en gran parte de la historia humana. Amén. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, no puede hacer ninguna cosa buena. No puede alcanzar ninguna cosa buena. Su conducta está sometida, la conducta está de alguna manera estimulada por quien obra en este mundo. Amén, la palabra lo describe aquí con claridad, que es Satanás, el diablo, aquel que Dios ha arrojado del cielo y le ha dado aquí cierto poder, o le ha permitido cierto poder para que él siga engañando. Y dice que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, como muchos de nosotros en algún momento no tuvimos a Cristo en el corazón, fuimos engañados y arrastrados a conductas que no estaban bien, que no eran buenas para la sociedad, que no eran buenas para nuestra familia, ni tampoco eran buenas para nosotros mismos. La sociedad, el mundo caído, tiene ese reflejo que nosotros vemos en nuestros días, hermanos, donde permanentemente surgen cosas terribles a nuestro alrededor. Cosas, hermanos, que uno se asombra de cómo la condición humana puede llegar a tales extremos, a tales situaciones, a tales dificultades. Amén. Tomemos, no hay necesidad ni siquiera de entrar en detalles, porque ustedes están entendiendo perfectamente cuál es la condición humana y cuáles son los resultados en la sociedad de esta condición humana. Esto, hermanos, impulsos vienen propios de la naturaleza caída. Amén. De la naturaleza, hermano, que se apartó de Dios allá en el huerto del Edén. ¿Lo recuerda? Cuando decidieron no obedecer al Señor y dijeron, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a hacer las cosas como la entendemos. Sí, por supuesto, seducidos por la serpiente antigua, seducidos por el diablo en aquellos días, pero al fin aceptando esa condición y trayendo como resultado a su vida el apartarse de Dios. Amén. Ya en el huerto del Edén, donde estaban llenos de privilegios, donde estaban bendecidos, donde tenían todo lo que necesitaban, donde Dios había provisto para su existencia perpetua, pero no estuvieron dispuestos los seres humanos del momento a vivir según los designios de Dios, sino sus propios designios. Y esto, hermanos, ha ido pronunciándose a través de la historia, amén, y se ha transformado en una corriente, amén, una corriente que llega hasta nuestros días. Los pueblos se pierden hoy día, hermanos, en masa. Los pueblos, hermanos, siguen sus designios en masas y justifican sus acciones partiendo de la base de lo que creen que es correcto según esa naturaleza
contaminada por el pecado, contaminada por malas decisiones que nos han hecho una y otra vez cultivar en el pecado. Algunos le han puesto nombre a estas cosas, pero lo cierto es, hermanos, que todos nosotros pasamos por esa historia. Vivimos esa historia en nuestras propias familias. Amén. En nuestros propios hogares. Padecimos a veces padres golpeadores, a veces padres ausentes. Estoy utilizando la palabra padres en forma genérica, padre o madre, ausentes que no cumplieron la función. Luego esos males se copiaron en los hijos y los hijos volvieron a repetir esa historia, producto de la cultura que se había generado, porque esto es una corriente que si no nos apartamos de ella, nos lleva por delante. Pero la palabra del Señor dice aquí, hermanos, algo muy, pero muy bueno. Amén. Todos, dice el versículo número 3, vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos éramos parte de esa corriente. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero el verso 4, amén, nos habla de una nueva intervención divina en la raza humana. Amén. Y dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto. Amén. Dios intervino, hermanos, en la creación del universo y estableció todos los parámetros, hermanos, para que el ser humano disfrutara de la vida, pero decidió alejarse de Dios. Luego de muchas generaciones, luego de mucho tiempo, Dios decide nuevamente intervenir en la raza humana, porque es grande en misericordia. Porque nos ha amado tanto. Hermanos, cuando reflexionamos acerca del amor de Dios, de la forma en que Dios nos ha tratado y nos trata, esa dimensión de ese amor sobrenatural, es difícil de comprenderlo. Amén. Es difícil de comprenderlo. Porque nosotros, hermanos, no amamos de esa manera. No amamos de esa forma. Nosotros generalmente respondemos al amor de que alguien nos ofrece. Primero debemos sentirnos amados para después dar amor, ¿verdad? ¿Cuándo creen esa definición? Primero tenemos que sentirnos amados para después. Nadie ama, hermanos, a un desconocido. Nadie ama a alguien que le ha hecho mal. Nadie ama, o quiero decir que es muy difícil encontrar a alguien que ame a una persona que ha sido indiferente con él o se ha comportado de una manera incorrecta. Pero sin en cambio, cuando vamos al amor divino, dice que Dios nos ama de forma incondicional en el sentido universal. El amor de Dios. Dios en su gran amor vuelve a intervenir en la raza humana. ¿Se da cuenta? ¿Quién éramos nosotros si nos habíamos comportado mal? ¿Quién éramos nosotros si nos habíamos descarriado? ¿Quién éramos nosotros para ser amados, hermanos, si nuestra naturaleza carnal, animal y diabólica nos hacía permanecer alejados de Dios? Pero Dios, dice aquí, en su infinita misericordia nos amó. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que nosotros, hermanos, cuando pensamos en el Señor, debemos decirnos, tenemos un valor delante de los ojos del Señor. Porque a veces, hermanos, no nos sentimos valorados. A veces nos sentimos miserables. A veces nos sentimos, hermanos, que no estamos rindiendo de la manera que Dios espera. Pero cuando descubrimos palabras como esta, hermanos, nos damos cuenta que toda la raza humana delante de los ojos de Dios tiene un valor importante. Amén. Tiene un valor
importante. Así que la palabra de Dios nos dice aquí, hermanos, que Dios interviene. Él nos está dando una nueva oportunidad. La humanidad, hermanos, tiene una nueva oportunidad. Antes, hermanos, no había remedio. El mundo estaba caminando hacia el precipicio de la condenación. No había remedio para ello. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos una nueva oportunidad. ¿Cómo se da esa nueva oportunidad? Reconociendo, hermanos, que a través de Cristo Jesús somos salvos. Algunos tenemos ciertos paradigmas en nuestra vida. Solemos decir, ni a Dios lo salva, ni Dios lo salva. Pero tenemos el otro costado de la misma historia que dice, bueno, a lo único que le falta es convertirse. Los dos están camino a la condenación igual. Aquel que aparentemente a los ojos de algunos es bueno, se comporta bien, tiene buenos hábitos, buena conducta aparentemente delante de la sociedad, como aquel que es malo y hace las cosas horribles y tiene siempre un espíritu de maldad instalado, dispuesto a llevar adelante la destrucción de la humanidad o de quienes lo rodean. La palabra de Dios dice, hermanos, que los dos están condenados. Porque la salvación, hermanos, no se alcanza por méritos. Amén. ¿Sabía eso, verdad? No alcanzamos la salvación por méritos. No alcanzamos la salvación, hermanos, porque seamos personas que tenemos mejores hábitos que otros. La salvación es un regalo de Dios que nos ha dado en su infinita misericordia. El Señor hizo un llamado universal y dijo, todos aquellos que vienen a mí y entregan su corazón, serán salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No hay ninguna lista adicional que hable sobre méritos. Eso entra en otra cuestión. Con referencia a la salvación, hermanos, es un regalo divino del Señor. Amén. Si tú respondes al llamado de Dios, si tú te dejas abrazar por el Señor, si tú estás dispuesto a entregarse a Cristo, hermanos, de mente, alma y cuerpo, el Señor, hermanos, coronará esa decisión con la salvación de tu alma. Sos salvo por la gracia del Señor. Amén. Y una vez, hermanos, que sos salvos, entras en la gracia divina del Señor. Del Señor. Nosotros hoy, hermanos, podemos decir, gozamos de salvación. Pero hace un tiempo atrás pertenecíamos a ese grupo, hermanos, de descarriados. Y por la misericordia de Dios, entramos a la salvación que Cristo nos ofrece. Y hermanos, esto es tan extraordinario, tan espectacular, que simplemente una decisión nos haga pasar de muerte a vida. Fíjense si, hermanos, si esto le pusiéramos en términos de enfermedad, para tenerlos más claro en este sentido, ¿verdad? Cuando usted está enfermo y le dice, bueno, si haces tal cosa, vas a pasar de estar enfermo a estar sano. ¿A qué todos lo hacemos? ¿A qué todos salimos corriendo a hacer lo que nos pidan? ¿Cierto? ¿A qué todos, hermanos, estamos dispuestos a correr cualquier tipo de riesgo con tal de sentirnos sanos? La condición de muerte, hermanos, trae un pavor muy grande en la vida de las personas. Para sentirse vivo otra vez es necesario que Cristo actúe en nuestro ser. Amén. Es necesario.
Conozco algunas personas, hermanos, que cuando están enfermos y se sienten enfermos, yo no sé si ustedes alguna vez le han dicho que está enfermo y se siente enfermo. Hay enfermedades, hermanos, hay dolencias físicas, hay condiciones físicas donde a uno lo hacen sentir tan mal que parece que se estuviera muriendo, ¿verdad? En esa condición, hermanos, le pueden dar cualquier tipo de recetas. Allí puede aparecer receta, usted investiga por internet, ahora que se puede googlear todo tipo de cosas, investiga y comienza a hacer lo mismo que dice allí. ¿Por qué? Porque su deseo es sentirse sano. Amén, sentirse vivo otra vez. Y por allí aparece algún pariente, que siempre aparece algún pariente cuando uno está enfermo, y le dice, fulana de tal, ¿sabes qué? Que probó tal cosa. Y estoy seguro, hermano, que cuando ese familiar se vaya a la casa, usted está buscando la forma de probar lo que le dijo que probara. ¿Por qué? Hay una ambición por sentirse sano. Amén, sentirse vivo. Sentirse fortalecido en el nombre del Señor. Yo sé que no todos lo hacen, ¿verdad? Pero estoy seguro, hermano, que esto pasa en gran parte de nosotros, ¿verdad? Porque a nadie le gusta estar enfermo. Fíjense, hermanos, entonces tenemos un sector de la sociedad que está condenado y tenemos otro sector de la sociedad donde nosotros pertenecemos, que somos salvos. La sanidad para este mal de la condenación, hermanos, no se puede guardar ni esconder. Hay que darla a conocer. Hay que proclamarla, hay que anunciarla, porque mucha gente, hermano, está pasándola mal, porque mucha gente está sufriendo, porque mucha gente está padeciendo y todavía no les ha amanecido el evangelio, como dice la Escritura. Pero para que le amanezca el evangelio, tiene que haber un hijo del Señor que les predique el evangelio. Porque Dios ha creído en esta fórmula. En la fórmula, hermanos, del predicador. Dios puede actuar y puede tocar el corazón y bendecir a quien sea, hermanos, como Él quiera, en el momento que Él quiera y cuando Él quiera. Incluso hay algunos testimonios de personas, hermanos, que han venido a Cristo por condición propia. Pero la gran mayoría, hermanos, las personas vienen a Jesús porque alguien les habló del Señor. Amén. Dios quiere que la gente escuche el evangelio. ¿Y cómo van a escuchar del evangelio si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo no va a haber alguien que les predique, hermanos, si no contamos nuestras experiencias con el Señor? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad divina, que es transmitir la sanidad que la otra parte de la sociedad necesita. Amén. No es porque seamos nosotros y ellos, sino porque nosotros también estuvimos de ese lado, dice la Escritura aquí. Nosotros también fuimos parte de ese rebaño. Nosotros también fuimos parte de ese grupo. Amén. Dice el versículo número 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos en Cristo Jesús. Éramos parte de ese grupo y por la misericordia de Dios, ahora somos parte del grupo de los salvados, de los que Dios ha salvado, de los que Cristo ha rescatado, de aquellos que hemos experimentado la gracia y el poder divino, de aquellos que, hermanos, hoy gozamos de la misericordia de Dios. Así que, hermanos, esto no se puede guardar porque hay mucha gente que lo necesita, como un día nosotros lo necesitamos. Amén. A veces creemos, hermanos, que tenemos que tener cierto grado de elocuencia o de conocimiento para transmitir estas verdades, hermanos. No es necesario, hermanos, saberse de memoria media Biblia para usted hablar del Señor. Háblele de que usted un día estaba muerto y ahora está vivo por la gracia del Señor. Que no tuvo que hacer ninguna cosa extraordinaria para alcanzar la salvación, porque la salvación no se alcanza por méritos humanos, es un regalo de Dios. Dios quiere regalar la salvación a aquel que se lo pida. Dios quiere entregarte la salvación
a aquellos que se lo pidan. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La salvación, hermanos, tiene que alcanzar a todo el mundo perdido. La Biblia dice, hermanos, que cuando este evangelio sea escuchado en todo el mundo, entonces llegará el fin. Haciendo mención, hermanos, de que esta palabra tiene que ser escuchada a todo el mundo para testimonio, y luego, hermanos, el Señor nos llevará a su presencia a vivir, hermanos, una vida plena, llena de la gracia, de la bendición de Dios. Amén, completando, hermanos, todo nuestro ser al estar adorando permanentemente al Dios de los cielos. Por eso estamos aquí, hermanos, porque anhelamos la misericordia del Señor. Queremos la misericordia del Señor. Queremos corresponder al amor de Cristo Jesús. Queremos corresponder a aquel que nos ha llamado para darnos salvación eterna. Y queremos decirle al Señor, aleluya, que estamos agradecidos por esa obra poderosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En tercer lugar, dice el versículo número 10 de este pasaje. Pues somos la obra, que dice allí, maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Amén, interesante, porque cuando hablamos de obra maestra, hermanos, hablamos de algo que salió de lo común, de algo, hermanos, que es asombroso, de algo, hermanos, que califica como extraordinario, como maravilloso. Amén. Ahora, estos calificativos son lo que dice la palabra que Dios va a hacer en nosotros. Nadie dice amén, porque nadie quiere ser extraordinario. Nadie quiere ser sobresaliente. Nadie quiere ser, hermanos, una obra que salga de lo común. Allí hay una jovencita que dice, sí, yo quiero serlo. En el nombre del Señor. Es que a veces, hermanos, nosotros mismos a veces nos sentimos miserables, porque a pesar de que Dios quiere intervenir en nuestra vida, hacer cosas grandes, nos pasan cosas en la vida. ¿Cierto o no? Nos pasan situaciones, nos pasan dificultades, tenemos algunas necesidades. Seguimos a veces con efectos colaterales de nuestra antigua vida o de la corriente de este mundo. A veces, hermanos, no nos sentimos tan bendecidos como quisiéramos. A veces, hermanos, no nos sentimos tan especiales como la Biblia lo describe. A veces, hermanos, nuestra condición nos dice, mira que todavía estás aquí en esta tierra. Y mientras estás aquí en esta tierra, algunas cosas te van a pasar. Como si esto, hermanos, fuera alguna cosa desconocida. No, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que mientras estamos aquí tendremos aflicción. Tendremos aflicción. Pero aún sigue diciendo el Señor, hermanos, que nosotros somos su obra maestra. Porque Dios, sin duda, hermanos, quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Quizás cuando nosotros estamos pensando en algo grande, pensamos en un elemento o en una acción de restauración en nuestra vida. Porque alguien nos dijo, bueno, ya no tenés más arreglo. ¿Cuántas veces a veces hemos escuchado personas que le dicen a alguien, ustedes ya no tienen más arreglo? Ya no hay quien los solucione sus problemas. A veces, hermanos, hay cristianos que sienten, hermanos, que su condición es tan traumática que piensan que nunca van a salir de esa situación. A veces esa valoración de traumática está, hermanos, plagada en nosotros por ciertos prejuicios. Porque quizás nosotros nos habíamos hecho que
o nos habíamos ideado que tendríamos una vida extraordinaria, una vida maravillosa, una vida espectacular. Y a medida que vamos transitando por la vida, hermanos, no fue ni maravillosa ni espectacular. Es como si la estuviéramos sufriendo. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el Señor va a cambiar su condición o va a cambiar su reflexión diciéndonos que somos su obra maestra porque nosotros valorizamos que lo que nos está pasando no es tan bueno? ¿Qué piensan? ¿Usted cree que Dios lo va a cambiar? ¿Usted cree que Dios va ahora a escribir alguna otra cosa en la Biblia con respecto a esto? Lo cierto es, hermanos, que Dios está haciendo su obra maestra en nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. La intervención, hermano, de Cristo en nuestra vida, cuando le recibimos como Salvador en nosotros, hermanos, no es una intervención inactiva. No es que vino en nosotros y ya. Sino, hermanos, dice aquí que Él nos creó de nuevo. Él nos creó de nuevo. Hoy todos tenemos móviles, ¿verdad? Tenemos teléfonos celulares. Ya estamos súper familiarizados con ello. Hay una opción en el celular, hermanos, cuando se nos enloquece. ¿Alguna vez se les enloqueció el celular? A algunos se les enloquece, sobre todo los de mi generación. Estamos peleados con eso. Estamos peleados con esta cuestión. Después vienen las generaciones siguientes, hermanos, que lo hacen de goma el celular, ¿verdad? Parece que no necesitan ninguna instrucciones. Ya vienen con el chip instalado de cómo usarlo y lo pueden usar perfectamente. Pero no sé si a usted alguna vez le pasó, cuando se nos desregulaba y no podíamos encontrarle falla, había una opción que usted la buscaba ahí en configuración que decía volverlo al estado del fabricante. ¿Sabía que tenía eso? Usted no. ¿Cuántas veces apretó volverlo al estado del fabricante? Porque usted dice, bueno, lo vuelvo allá atrás, se devuelvo y comenzamos todo de nuevo. Capaz que le hice alguna cosa que lo hice reaccionar mal en la cosa. Y entonces, cuando teníamos algún problema, ya no habíamos enviciado con volver al estado del fabricante. Y teníamos algún problema con el celular, íbamos a configuración y volver al estado del fabricante. Y borrábamos todo de vuelta y volvíamos al principio. Y ahí lo usábamos un tiempo más, hermanos, y otra vuelta se nos ponía malo, no hacía lo que queríamos y decíamos, tengo la solución, volver al estado del fabricante. Y allí volvíamos a configuraciones, buscábamos el link y volver al estado del fabricante. Y ya nos gustó ese tema, hermanos, porque cada vez que se nos descomponía, lo volvíamos al estado del fabricante y arrancábamos otra vez de nuevo. Bueno, hermanos, el Señor aquí nos ha vuelto al estado del fabricante. Amén. Cuando dice aquí las palabras del Señor que Él nos creó de nuevo, nos volvió al estado del fabricante. Amén. Él nos puso de vuelta, hermanos, en el origen de todas las cosas. Y Él quiere reescribir nuestra vida. Y Él quiere reacondicionar nuestra vida. Y Él quiere darnos, hermanos, una sabiduría divina para que cuando tengamos que tomar decisiones, tomemos decisiones correctas, tomemos la mejor decisión en nuestra vida. Pero cuidado. Ahora la vida espiritual, hermano, no es un juego. Que digo, tomo esta decisión y después si me va mal, vuelvo al estado del fabricante. Le vuelvo otra vez a Cristo, Señor, perdóname, porque hice lo que quise y me salió mal. Y el Señor nos perdone y arrancamos otra vez. Y cuando tenemos que ser o demostrar fidelidad, tenemos que demostrar obediencia, tenemos que demostrar, no seguimos ese camino, sino que hacemos lo que nos gusta mejor y por allí fallamos otra vez y le decimos, Señor, quiero que me vuelva otra vez al estado del fabricante. Hermano, sea sabio. El Señor quiere hacer
su obra maestra en nosotros. Su obra maestra en mí es distinta que la obra maestra en usted. Y a su vez, hermano, la obra maestra del Señor difiere según la persona. Pero lo que quiere decir el Señor, hermanos, es que seguirá tratando de hacer de nosotros una obra maestra. Quizá usted dice, pero estoy lleno de dificultades, de prejuicios, porque esto me salió mal, porque lo otro me salió mal, porque me equivoqué aquí, porque me equivoqué allá, porque no hice lo que debía. No, hermanos, no acaricie los prejuicios, ni acaricie los problemas, ni esté mirando su vida como una vida derrotera permanente, sino que permítase el favor de Dios en su vida. Amén. De tal forma que Dios pueda trabajar en usted y realizar la obra maestra que Él quiere hacer. Déjelo que Él trabaje en usted. Déjelo que Dios obre en su vida. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su interior. Porque tenemos que, hermanos, reconvertir nuestra vida. Tenemos, hermanos, que experimentar una reconversación con el Señor, una reciclar, hermanos, nuestras condiciones internas y elaborar nuevas delante de la presencia del Señor. Tenemos que hacerlo y tenemos que permitirle que el Señor lo haga. Deje que el Señor trabaje en usted. Deje que el Espíritu Santo le llene. Deje que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo lo instruya. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Deje que el Espíritu Santo le recuerde la palabra de Dios cuando tiene que tomar alguna decisión. O póngase en oración cuando tiene que tomar alguna decisión para hacerlo mejor que antes. Permítase. Ahora estamos en un nuevo estado, un nuevo momento. Ahora estamos en la gracia divina. Y debemos permitir que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Dice el versículo 10 en su segunda parte, que el Señor, hermanos, ha preparado cosas buenas. Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Está hablando en el origen de nuestra vida. Dios preparó cosas buenas para nuestras vidas. Obras que nosotros podríamos llevar a cabo con la gracia y con la bendición de Dios. Y que como no obedecimos al Señor y no estuvimos de acuerdo con lo que el Señor planificó por nosotros, entonces postergamos esas obras poderosas hasta que nuevamente vino el Señor, intervino en nuestra vida y nos dio la oportunidad de una nueva oportunidad, por decirlo así, valga la redundancia, ¿verdad? El Señor nos dio una nueva oportunidad para trabajar con nosotros, para ayudarnos en nuestra vida, para prepararnos para que el mundo vea buenas obras, como los seres humanos con el Señor pueden hacer buenas cosas. Y hermanos, cuando nosotros observamos la historia y resolvamos y vemos grandes descubrimientos y obras extraordinarias, y observamos la vida personal de quien llevó a cabo esas obras, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hubo allí un anhelo de acercarse al Señor. Personas que experimentaron salvación en sus vidas, que leían la Biblia, que tenían preocupaciones de hacer las cosas mejor. Cada cosa buena, hermanos, que ha pasado en este mundo siempre tuvo a un hijo de Dios detrás. Porque el deseo de Dios es mostrar las buenas obras a la humanidad a través de los discípulos, a través de los cristianos, a través de sus hijos. Quiere mostrar las buenas acciones. Que el mundo vea, dice la Escritura aquí, hermanos,
Versículo número 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo. El Señor puede ponernos por ejemplo en un momento determinado de la historia para mostrar la dádiva de Dios, para mostrar la gracia divina, para mostrar el amor de Dios al mundo. Él nos puede poner por ejemplos. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos de nosotros, no hay que pensar que se las cree toda, ¿verdad? Que se las sabe toda, porque no está bien. Pero tampoco, hermanos, vivir minimizándose, vivir diciéndose que no sirve para nada, que le salieron mal las cosas, vivir diciéndose que si hubiese tenido otras oportunidades hubiese sido mejor, pero que ahora está en esta situación. Y hermanos, no esté pensando de esta manera, no viva con estos prejuicios en su vida. Porque el Señor no te limita, y si el Señor no te limita, hermanos, no está bien que usted se limite. Deje que la gracia y el poder de Dios se manifieste en su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Que el Dios todopoderoso, que el Dios eterno se manifieste en nuestra vida. Porque Él puede usarnos como ejemplo para que la palabra del Señor sea conocida. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay un mundo perdido, pero Dios intervino, hermanos, y salvó a muchos. Amén. Y hoy a ellos quiere capacitarlos para que realicen buenas obras. El Señor, hermanos, quiere capacitarte para que hagas buenas obras. El Señor quiere capacitarte para que seas un ejemplo en la sociedad. No porque te quiere poner una carga encima, no porque te quiere sobreexigir que te parezcas a alguien aquí en esta tierra, sino porque el Señor le está diciendo, eres útil en mis manos. Eres útil en mis manos. Si tú te pones en mis manos, será la obra magistral que espero hacer. Si tú estás dispuesto a ponerte delante de mí, aleluya, y dejar que yo obre, te transformarás en la obra magistral. Amén, que Él quiere hacer en nuestras vidas. De hecho, hermanos, nuestra mejor versión sale cuando estamos en las manos del Señor. Nuestro mayor potencial, hermanos, sale a luz cuando nos ponemos en las manos del Señor. Amén. Cuando nosotros estamos en las manos de Cristo, podemos dar la mejor devolución posible a nuestros pares, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque estamos poniéndonos en las manos del Señor. Yo sé, hermanos, que las palabras, la obra magistral, por ahí, hermanos, impresiona. Pero fue el Señor que lo dijo, yo no lo dije. Yo estoy repitiendo palabras que están en las Escrituras. Amén. Así que si el Señor nos dice que Él es el Todopoderoso, hermano, Él tendrá razones para mencionar estas palabras. Él quiere hacer su obra magistral en tu vida. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús.